Ya hay varios de ustedes que lo comentan. Vamos a hablar del suicidio adolescente, lo que pasa hoy día con los adolescentes chilenos. Está con nosotros el doctor Luis Risco, él es director de la Clínica Psiquiátrica acá de la Universidad de Chile, lo habíamos dejado presentado. Doctor, lo primero que quiero consultar, y para todos los que tenemos hijos, y cuando aparece este tema, saltan las alarmas. En todas las familias nos preocupamos. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿A qué cosas hay que mirar con detención cuando uno nota que un hijo de uno, sobre todo cuando son adolescentes, que les pasan tantas cosas por la cabeza, hay algo que puede ser anormal o de riesgo? Sí. Hay algunas conductas que es valioso tener en mente, a considerar. Por ejemplo, el retraimiento. Ya. Hay muchas personas, muchos muchachos que cuando están en periodos de baja de ánimo, de exceso de tristeza, más que sufrimiento, más que llorar, más que hacer presente el dolor, se retraen, se conectan menos con el mundo, están más apáticos. Ese es un tipo de conducta que uno tiene que considerar con detalle y en ocasiones, cuando es muy marcada, tenerla en cuenta como de riesgo. La segunda cosa que es importante es justamente lo que acabamos de señalar, las conductas de riesgo. Los adolescentes, cuando están pasando malos momentos, tanto hombres como mujeres, suelen incurrir en conductas, toman riesgos innecesarios y los toman con una especie de desidia, como desinterés por las consecuencias que pudiera tener. Y eso también, fíjese, más que un signo de rebeldía, como suelen verlo los padres, es más bien un signo de sufrimiento. O sea, manejar, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol. Por ejemplo, o consumir alcohol más allá de la cuenta repetidas veces. Ya. O usar droga, o llevarla contra. Hace 2 generaciones atrás ese tipo de conducta era más bien manifestación de rebeldía. Hoy día uno las puede considerar más bien como manifestación, por ejemplo, y muy frecuentemente por lo demás, de una depresión que no ha sido ni diagnosticada ni siquiera sospechada. Doctor, ¿pero qué está pasando? A ver, si yo hice un recuento muy grosero, pero todas las cifras que le he indicado más o menos son, o como tendencia, por ejemplo, estamos con un nivel de tabaquismo impresionante entre los adolescentes. Droga, ni hablar, usted lo sabe mejor. Pero además, tendencia al suicidio. Algo está pasando. La explicación me imagino que tendrá que ver con contexto social, porque no creo que de repente el ADN de los chilenos... Mire, es una discusión que vale la pena también llevarla a cabo, porque desde hace muchísimo tiempo los chilenos tienen más patología, por ejemplo, depresiva, que otros pueblos latinoamericanos. En Chile, por ejemplo, las cifras de fobia social, lo que antes se llamaba timidez, es decir, la angustia frente a las situaciones sociales desconocidas, es mucho más prevalente que en otros países. En Chile alcanza más o menos el 10% de la población. En Perú es 1,2%, en Costa Rica un 0,8%. O sea, nosotros tenemos mucho más fobia social que otros países. ¿Qué quiere decir? Ese es el punto. La fobia social es esencialmente hereditaria. ¿Es hereditaria? Sí, claro. No es la timidez que le llamábamos cuando hoy día se llama fobia social y se sabe que es una enfermedad que tiene tratamiento. Y en Chile hay 10 veces más que en otras poblaciones de ancestros más o menos parecidos. Y eso no es por la cultura, eso es porque tenemos un patrimonio genético que nos distingue de otros patrimonios genéticos, esa cuestión está clara. Entonces, pudiera ser que ese patrimonio genético estuviera vinculado también con los trastornos del ánimo que hoy día son tan prevalentes entre nosotros, pero también es verdad lo que usted dice, Alejandro, porque fíjese que en Chile la tasa de personas que necesitan una consulta psiquiátrica o psicológica hoy, cuando usted sale a la calle, es de 25%. Eso está medido. O sea, 1 de cada 4 personas que andan en la calle en Santiago de Chile requieren una consulta o un psicólogo o un psiquiatra. Es decir, requieren una consulta, no es que tengan un trastorno menor ni nada que se lo... Entonces parecen conjugarse factores que no solo son ambientales, sino también hereditarios, y lo que está resultando en eso es una mezcla que yo diría más o menos explosiva. Está subiendo la tasa de suicidio, no solo en adolescentes. La tasa de suicidios en hombres adultos entre el año 2000 y el 2010 se duplicó. Y bueno, la tasa en adolescentes también. Fíjese que han aumentado mucho más en hombres que en mujeres. La tasa en los últimos 10 o 20 años en mujeres se mantiene bastante parecida, pero la de hombres se dispara. ¿Y qué se podría hacer, doctor? O sea, ¿cómo atajar todo esto? Sí, es una cosa biológica, estamos medio... Mire, primero que nada, cuando usted hace el procedimiento que se denomina de autopsia psicológica, que es el procedimiento de evaluar psicológicamente los últimos 3 días de la vida de una persona antes del suicidio, usted se da cuenta que, y esto en distintas culturas, en distintas poblaciones, más o menos el 80% de los que han cometido suicidio exitosamente, llamémosle,
han sido personas que han tenido una depresión no tratada o una depresión tratada insuficientemente. La mejor manera de prevenir el suicidio y de mejorar la calidad de la población es pesquisar de manera apropiada los trastornos del ánimo, en particular la depresión, no solo en la población adolescente, pero en la población adolescente en particular, porque en esa población ocurren estos desórdenes del ánimo, la depresión y el trastorno bipolar, etcétera, etcétera, y dejan una secuela en la personalidad porque ocurren justo en el periodo en que se está formando la personalidad. Entonces, a mí me parece que lo que está señalando el ministro Mañalich es muy agudo y lúcido. Tenemos un problema, nunca hemos tratado de resolverlo, ni lo hemos enfocado, y hoy día, ¿no es cierto?, tenemos que desarrollar las políticas, y eso es pertinente al ministerio, tenemos que desarrollar las políticas para atacar un problema que es serio, es grave, y que, bueno, constituye hoy día un problema de salud pública, sin duda. Luis, muchas gracias. Ha sido un placer.